24 de febrero de 1963. Mi vigésimoquinto cumpleaños. Crucé la puerta de Claiborne Street con el pelo por los hombros y una barba de casi 10 centímetros. Mi madre soltó un grito, mis hermanas parpadearon como si no me reconocieran. A lo mejor es que ni siquiera se habían dado cuenta de que me había ido. Abrazos, gritos, grandes carcajadas. Mi madre me hizo sentarme, me sirvió una taza de café. Quería que le contara todo, pero yo estaba exhausto. Dejé la maleta y la mochila en el vestíbulo y me retiré a mi cuarto. Contemplé con ojos somnolientos mis cintas azules. Señor Knight, ¿cuál es el nombre de su empresa? Me acurruqué en la cama y el sueño cayó sobre mí como el telón de la escala. Al cabo de una me despertaron los gritos de mi madre. A cenar. Mi padre, que había vuelto ya del trabajo, me abrazó en cuanto entré al comedor. También él deseaba oír todos los detalles y yo deseaba contárselo. Pero antes quería saber una cosa. Papá, ¿llegaron mis zapatillas? Mi padre invitó a todos los vecinos a tomar café y pastel y un aficionado especial en las diapositivas de bus. Yo me quedé diligentemente manejando el proyector, saboreando la oscuridad, pulsando con desgana el botón de avance y describiendo las pirámides del templo Nag. Pero yo no estaba ahí, sino en las pirámides, en el templo, preguntándome por mis zapatillas. 4 meses después de la gran reunión en Onitsuka, tras haber estado con aquellos ejecutivos y haberles metido en el bolsillo, o al menos eso creía yo. Las zapatillas no habían llegado aún. Escribí una carta a toda prisa. Estimados señores, con referencia a nuestra reunión del pasado otoño, les ha sido posible enviarme las muestras. Luego me tomé unos días libres para dormir, lavarme la ropa, ponerme al día con los amigos. Obtuve una rápida respuesta de Onitsuka. Las zapatillas llegarán en unos pocos días, decía la misiva. Le enseñé la carta a mi padre. Él hizo una mueca. ¿Unos pocos días más? Buck, me dijo, con una risita. Esos 50 pavos hace tiempo que volaron. Mi nuevo look, melena de naufrago, barba de troglodita, era demasiado para mi madre y mis hermanos. Las pillaba mirándome fijamente con el ceño fruncido. Podía oír lo que pensaban, un vagabundo. Así que me afeité. Después me planté ante el pequeño espejo que había sobre mi escritorio, en el cuarto de servicio, y me dije: y es oficial, has vuelto. Y sin embargo no era así. Había algo de mí que ya no regresaría nunca. Mi madre lo advirtió antes que nadie. Una noche durante la cena me dirigió una mirada larga e inquisitiva. Pareces más mudano. Mudano, pensé, caramba. Hasta que llegaron las zapatillas. Si es que algún día llegaban, tenía que encontrar alguna forma de ganar dinero. Antes del viaje me hizo una entrevista a Dinwiddie. Quizá podía volver ahí. Fui a consultárselo a mi padre en el rincón de la tele. Él se estiró en su sillón reclinable de vinilo y me sugirió que antes tuviera una charla con su viejo amigo, Tom Frisbee, presidente de Pacific Power Light. Yo ya conocía al señor Frisbee en la universidad, había hecho unas prácticas estivales en su empresa. Me caía bien y me gustaba que se hubiera graduado de la Escuela de Negocios de Harvard. En lo referente a escuelas yo era un poco snob. Por otro lado, me maravilla que hubiera llegado tan rápido a convertirse en presidente de una empresa que cotizaba en la bolsa de Nueva York. Recuerdo que aquel día de primavera,
De 1963 me recibió calurosamente. Me dio uno de sus apretones con las 2 manos, me condujo a su despacho y me hizo sentarme en una silla frente a su escritorio. Se acomodó en su gran trono de cuero de respaldo alto y encarnó las cejas. Entonces, ¿qué planes tienes? Francamente, señor Frisbee, no sé qué hacer en lo referente a o con un trabajo o una carrera. Con un hilo de voz añadí, con mi vida. Le dije que pensaba ir a Dan Wither. O si no, quizá volver a la compañía eléctrica. O si no, puede que trabajar para alguna gran empresa. La luz que entraba por la ventana del despacho del señor Frisbee se reflejaba en sus gafas sin montura e iba a parar a mis ojos, como el sol en los Ganges. Phil me dijo, me parecen malas ideas, señor. No creo que debas hacer nada de eso. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo cambia el empleo al menos 3 veces. De modo que si ahora vas a trabajar para una empresa de inversiones, a larga la dejarás. Y entonces tu próximo trabajo tendrás que volver a empezar. Si vas a trabajar para una gran empresa, hijo, te va a pasar 3/4 de lo mismo. No lo tienes que hacer mientras seas joven, es sacarte el título oficial de contable. Esto, junto con tu máster en administración de empresas, pondrá un sólido cimiento a tus ingresos. Luego, cuando cambies de empleo, algo que harás, confía en mí, al menos mantendrás tu nivel salarial. No darás un paso atrás. Eso parecía práctico. Desde luego, no quería dar un paso atrás. Sin embargo, yo no había cursado la especialidad de contabilidad. Necesitaba 9 horas más para que me admitieran siquiera en el examen, de modo que matriculé rápidamente en 3 clases de contabilidad en la Universidad Estatal de Portland. Más estudios, gruñó mi padre. Y lo que era aún peor, la escuela en cuestión no era Stanford o Oregón, era la pequeña e insignificante estatal de Portland. Yo no era el único snob de la familia, en lo que las escuelas se refería. Tras haber cursado mis 9 horas, empecé a trabajar en una empresa de contabilidad, Tybrand, Ross, Bros. Montgomery. Se trataba de una de las 8 grandes firmas nacionales, pero su filial de Portland era pequeño, un socio y 3 auxiliares de contabilidad. Me conviene, pensé. Que fuera pequeña significaba que la empresa habría un ambiente íntimo propenso al aprendizaje. Y ciertamente, al principio fue así. El primer cliente que me asignaron fue una empresa de Beaverton Research Fine Foods, y el hecho de ser el único responsable del trabajo me permitió pasar un valioso tiempo con el presidente. Al Reiser, que solo era 3 años mayor que yo, me dio algunas lecciones importantes y disfruté del tiempo que pasé enfrascado en la lectura de sus libros. Pero también me encontré con que tenía demasiado trabajo para poder disfrutar plenamente de ello. El problema de una pequeña filial de una gran empresa de contabilidad es el volumen de trabajo. Cuando empezaban a llover tareas extras no había personal para abordarlas. Durante la época de más ajetreo de noviembre a abril, nos encontrábamos hasta arriba trabajando 12 horas al día y 6 días a la semana, lo que nos dejaba demasiado tiempo para aprender. Además, se nos controlaba, estrechamente nos contaban los minutos hasta el último segundo. Cuando asesinaron al presidente Kennedy aquel noviembre, yo pedí el día libre. Quería sentarme delante del televisor con el resto de la nación y llorar su muerte, pero mi jefe negó con la cabeza. El trabajo primero, el duelo después. Observa los lirios de campo, no trabajan ni hilan. Yo tenía 2 consuelos, uno era el dinero. Ganaba $500 al mes, lo que me permitía comprarme un coche nuevo. No podía justificar otro MG, de modo que me compré un Plymouth Valiant, seguro, pero con cierta garra y un toque de color. El vendedor lo llamó verde espuma de mar, mis amigos verde vómito. Lo cierto es que era el verde del dinero recién acuñado. Mi otro consuelo era la hora de comer. Cada mediodía me dirigía calle abajo hasta la agencia de viajes locales y me quedaba plantado como Walter Mitty,
delante de los carteles de la ventana. Suiza, Tahití, Moscú, Bali. Me llevaba un folleto y lo hojeaba mientras me comía un sándwich de mantequilla de cacahuate y mermelada. Sentado en un banco del parque, les preguntaba a las palomas: ¿podéis creer que hace solo un año estaba haciendo surf en Waikiki? Comiendo un guiso de búfalo de agua después de haber dado una caminata a primera hora de la mañana en el Himalaya. He dejado atrás los mejores momentos de mi vida. ¿Acaso mi viaje alrededor del mundo ha sido mi punto culminante para las palomas que no se mostraban más perspectivas que la estatua del templo del Buda de Esmeralda? Así fue como pasé 1963 interrogando a las palomas, sacando brillo a mi Vialat, escribiendo cartas. Querido Carter, ¿has dejado alguna vez Shangri-La? Ahora soy contable y de vez en cuando me entran ganas de volarme los sesos. 1964. El aviso llegó más o menos en Navidad, de modo que debí de ir al depósito del puerto la primera semana de 1964. No lo recuerdo con exactitud, sé que fue temprano. Me veo llegando antes de que los empleados abrieran las puertas. Les di la notificación. Ellos se fueron a la parte de atrás y volvieron con una caja grande repleta de textos escritos en japonés. Corrí a casa, me precipité al sótano y la abrí de un tirón. 12 pares de zapatillas de color blanco crema con franjas azules a todos lados. Dios, qué bonitas eran, más que bonitas. No habían visto nada en Florencia o París que los superara. Deseé ponerlas en pedestales de mármol o en marcos de bordes dorados. Las acerqué a la luz, las acaricié como objetos sagrados del videojuego. El que un escritor trataría un nuevo conjunto de cuadernos, o un jugador de béisbol, un juego de bates. Luego le envié 2 pares a mi antiguo entrenador de atletismo en pista en Oregon, Bill Bowerman. Lo hice sin pensarlo 2 veces, ya que Bowerman había sido el primero que me había hecho pensar de verdad, en lo que la gente se pone en los pies. Bowerman era un entrenador genial, un genio maestro de la motivación, un líder natural para los jóvenes y había un elemento que él consideraba crucial para su desarrollo: el calzado. Le obsesionaba cómo se calzan los seres humanos. En los 4 años en que yo había corrido para el Oregon, Bowerman fisgaba a menudo en nuestras taquillas y se llevaba furtivamente nuestro calzado. Se pasaba días desgarrándolo, volviendo a coserlo y luego lo devolvía con alguna pequeña modificación que o bien nos hacía correr como ganamos o bien nos hacía sangrar. Fueran cuales fuesen los resultados, nunca paraba. Esto decidió a encontrar nuevas formas de reforzar el lepeide, amortiguar la entresuela, dar más espacio al antepeine. Siempre tiene algún diseño nuevo, algún nuevo plan para hacer nuestras zapatillas más elegantes, más suaves, más ligeras, sobre todo más ligeras. Decía que reducir 1 onza en un par de zapatillas equivale a reducir 55 libras de peso en una milla. No bromeaba, sus cálculos eran fiables. Si coges la zancada media de un hombre, 6 pies, y la extiendes a lo largo de una milla, 5.280 pies, salen 880 zancadas. Se elimina 1 onza en cada zancada y salen 55 libras exactas. La ligereza, creía Bowerman, significaba menos carga, lo que implicaba más energía y lo que a su vez quería decir más velocidad. Y velocidad era igual a victoria. A Bowerman no le gustaba perder. Eso lo aprendí de él, de modo que la ligereza era su objetivo constante. Llamar objetivo es quedaré corto, ya que en la búsqueda de la ligereza estaba dispuesta a probar cualquier cosa, animal, vegetal o mineral. Cualquier material servía si podía mejorar el cuero del calzado estándar de la época. A veces eso significaba piel de canguro, otras bacalao. Uno no había vivido de verdad hasta que había competido contra los corredores más rápidos del mundo con unas zapatillas de bacalao. Habían 4 o 5 de nosotros en el equipo de pista que éramos los conejillos de India, los experimentos de podología de Bowerman. Pero yo era su proyecto favorito. Había algo en mis pies que le llamaba la atención, en mi zancada. Además, yo permitía un amplio margen de error. No era el mejor equipo, ni mucho menos, de modo que podía permitirse el lujo de equivocarse. Con los compañeros que tenían más talento no se atrevía a asumir riesgos excesivos.
En mi primer año de universidad, en el segundo, en el tercero, perdí la cuenta de las carreras que corrí con zapatillas planas o de clavos modificados de Bowerman. En mi último curso, él fabricaba todas mis zapatillas. Evidentemente creí que aquella nueva Tiger, la pequeña y curiosa zapatilla japonesa que había tardado más de un año en llegarme, integraría a mi antiguo entrenador. Desde luego, no era tan ligera como sus deportivas de bacalao, pero prometí a los japoneses me aseguraron que la mejorarían. Y lo mejor, era barata. Teniendo en cuenta su frugalidad innata, yo sabía que eso resultaría atractivo a Westman. Pensaba que hasta la marca Tiger le... Él solía llamar a sus corredores los hombres de Oregón, pero de vez en cuando nos exhortaba a ser tigres. Todavía puedo verlo caminando de un lado a otro por el vestuario, diciéndonos antes de una carrera, conviértenos en unos tigres ahí afuera. Si no eras tigre, a menudo te llamaba hamburguesa. De acuerdo en cuando, si nos quejábamos de la frugalidad de nuestra comida antes de las carreras, se gruñía. Un tigre caza mejor cuando tiene hambre. Con un poco de suerte pedirá unas cuantas pares de tigre para sus tigres, pensé. Pero lo hiciera o no, me bastaba con impresionarlo. Eso solo ya construiría un éxito para mi naciente empresa. Es posible que todo lo que hice durante aquellos días estuviera motivado por algún profundo anhelo de gustar, de agradar a Wellman. Aparte de mi padre no había ningún otro hombre cuya aprobación ansiara más. Y aparte de mi padre no había ningún otro hombre que me la diera tan pocas veces. La frugalidad se extendía a todas y cada una de las partes del temperamento del entrenador. Sospechaba y atesoraba la palabra de elogio como si fueran diamantes sin tallar. Si ganabas una carrera y estabas de suerte, te podía decir, buena carrera. De hecho, eso fue exactamente lo que dijo a uno de sus corredores cuando este fue uno de los primeros en batir la mítica marca de 4 minutos, la milla de Estados Unidos. Pero lo habitual era que Bowerman no dijera nada. Se plantaba delante de ti con su chaqueta de Toe y su raído chaleco de apuntú, su corbata de cordón flotando al viento y su deteriorada gorra de béisbol. Calada hasta las cejas, se inclinaba la cabeza una sola vez. A lo mejor se te quedaba mirando con aquellos ojos de color azul claro, a los que no se les escapaba nada, que no regalaba nada. Todo el mundo hablaba de sí por este físico. De su pelo retro cortado al rape, de su postura erguida y su mentón rectilíneo. Pero lo que a mí me impresionó más siempre fue aquella mirada azul violenta e intensa que impactó desde el primer día. Desde el momento en que llegué a la Universidad de Oregón en agosto de 1955 me cayó bien, aunque también me causó temor, y ninguna de esas dos emociones iniciales desapareció jamás, se mantuvieron siempre entre nosotros. Nunca dejó de caerme bien y nunca encontré el modo de librarme de mi viejo miedo. A veces este disminuía, a veces aumentaba, a veces se desplomaba hasta mis zapatillas, que probablemente habían hecho el mismo con sus propias manos. Afecto y probablemente había hecho el mismo con sus propias manos. Afecto y temor. Las mismas emociones binarias que regían la dinámica entre mi padre y yo. A veces me preguntaba si era una mera coincidencia, que tanto Bowerman como mi padre, ambos crípticos, ambos alfa, ambos inescrutables, se llamaran los dos Bill. Y sin embargo, a ambos les impulsaban distintos demonios. Mi padre, hijo de carnicero, perseguía siempre la responsabilidad, mientras a Bowerman, cuyo padre había sido gobernador de Oregón, este le importaba un bledo. También era nieto de pioneros legendarios, hombres y mujeres que habían recorrido toda la ruta de Oregón. Cuando se detuvieron, fundaron una dinamita ciudad en el este a la que llamaron Fósil. Bowerman pasó ahí sus primeros días y regresaba a ella de manera compulsiva. Parte de su mente estaba siempre en Fósil, lo cual resultaba gracioso porque había algo en él claramente fosilizado.
duro, moreno, anticuado, poseía un tipo de viralidad prehistórica, una mezcla de agallas, integridad y obstinación calcificada que era rara en la norteamericana de Lyndon Johnson. Hoy en día se halla casi extinguida. También era un héroe de guerra. Desde luego que no lo era. Como comandante de la 10ª División de Montaña desplegada en gran altura en los Alpes italianos, Paul Wellman había disparado a hombros y muchos habían hecho lo mismo con él, pero resultaba tan intimidante que no recuerdo que nadie le preguntara nunca si en realidad había matado a alguien. En el caso que uno se sintiera tentado de pasar por alto la guerra, la 10ª División de Montaña y su papel fundamental que ésta desempeñaba en su psique, Bowerbat siempre llevaba consigo una raída cartera de piel con un número romano X, grabado en oro en uno de sus lados. Pese a ser el entrenador de atletismo en pista más famoso de Estados Unidos, Bowerman nunca se consideró un entrenador de atletismo en pista. Detestaba que le llamaran entrenador. Dado su historial y su temperamento, era lógico que viera el atletismo en pista como un medio para conseguir un fin. Él se calificaba a sí mismo como profesor de respuestas competitivas, y su trabajo, tal como él lo veía y a menudo lo describía, consistía en prepararte para las luchas y competiciones que te esperaban mucho más allá de Oregon. Pese a tan elevada misión, o quizá debido a ella, las instalaciones de Oregon eran espartanas. Húmedas paredes de madera, taquillas que no se pintaban durante décadas, las taquillas ni siquiera tenían puerta, solo unos listones para separar tu material del de al lado. Colgaban la ropa en clavos oxidados, a veces corríamos sin calcetines. Nunca se nos pasó por la cabeza quejarnos, veíamos a nuestro entrenador como un general, el que había de obedecer de inmediato y a ciegas. En mi mente era Patton con un cronómetro. Eso cuando no era un dios. Como todas las antiguas deidades, Bowerman vivía en la cumbre de una montaña. Su majestuoso rancho se sentaba en lo alto de un monte que se alzaba por encima del campus, y cuando reposaba en su particular Olimpo podía ser tan vengativo como los dioses. Cierta historia que me contó un compañero de equipo evidenciaba este hecho. Al parecer había un conductor de camión que a menudo se atrevía a perturbar la paz del mente Bowerman. Tomaba las curvas demasiado deprisa y con frecuencia derribaba el buzo de Bowerman. Este se enfrentó con el camionero y lo amenazó con darle un puñetazo en la nariz y otras cosas por el estilo, pero el camionero no le hizo el menor caso. Siguió conduciendo a su antojo un día tras otro, de modo que Bowerman llevó el buzo de explosivos. La siguiente vez que el camionero lo derribó, ¡boom! Cuando se disipó el humo, encontró un camión hecho de pedazos y los neumáticos reducidos a tiras. Nunca volvió a tocar el buzón de Bowerman. Un hombre así uno no quería tenerlo como enemigo, y menos si era un corredor lagunero de media distancia de la preferencia residencial de Portland. Con Bowerman yo iba siempre con pies de plomo. Pese a ello, a menudo perdía la paciencia conmigo, que solo recuerdo una vez en que se enfadó de veras. Fue mi segundo año de universidad y yo tenía un horario muy apretado. Clase por la mañana, entrenamiento por la tarde, deberes por la noche. Un día temiendo haber cogido la gripe, me pasé por el despacho de Bowerman para decirle que aquella tarde no podría entrenar. A ver, me dijo, ¿quién es el entrenador de este equipo? Usted. Bueno, pues como entrenador te digo que saques tu culo de aquí. Y a propósito, hoy vamos a hacer una prueba de tiempo. Estuve a punto de llorar, pero aguanté, canalicé toda mi emoción en la carrera e hice uno de mis mejores tiempos de aquel año. Al salir de la pista lo miré con el ceño fruncido. ¿Estará contento, no? Hijo de... Él me miró a mí, comprobó su cronómetro, volvió a mirarme y asintió con la cabeza. Me había puesto a prueba, me había roto y luego me había rehecho. Exactamente como un par de zapatillas, y yo me había mantenido firme. Desde aquel momento pasé a ser uno de los hombres de Oregon. Desde aquel día fui un tigre. Enseguida recibí respuesta de Bowerman. Me escribió para decirme que la semana siguiente vendría a Portland para el componente de una pista cubierta de Oregon. Me invitó a comer en el Hotel Cosmopolitan, donde se alojaría el equipo. Era el 25 de enero de 1964 cuando la camarera nos mostró nuestra mesa. Yo estaba terriblemente nervioso. Recuerdo que él pidió una hamburguesa y yo le dije con voz ronca que sean dos.
Pasamos un rato poniéndonos al día, le hablé de mi viaje alrededor del mundo, Kobe, Jordania, el templo Nile. Von Wellman se mostró especialmente interesado en mi estancia en Italia, un país que pese a sus roces con la muerte recordaba con cariño. Después fue al grano. Esas zapatillas japonesas, dijo, son bastante buenas. ¿Qué te parecía que participara en el negocio? Me quedé mirándole. ¿Participar? ¿Negocios? Necesité un momento para asimilar lo que me estaba diciendo. No quería limitarse a comprar una docena de Tiger para su equipo, quería convertirse en mi socio. Si Dios me hubiera hablado de una forma de torbellino y me hubiera pedido ser mi socio, no me habría quedado más boquiabierto que en ese momento. Balbuceé, tartamudeé y le dije que sí. Le alargué la mano, pero la retiré enseguida. ¿En qué clase de sociedad habéis pensado? Le pregunté. Osaba negociar con Dios. No podía creer que me atrevería tanto, ni Von Conrad tampoco me miró perplejo. A medias me respondió. De acuerdo, pero tendré que poner la mitad del dinero, por supuesto. Calculo que el primer pedido será de $1000. Según su mitad serán 500. Me parece bien. Cuando la camarera trajo la cuenta, la dividimos a medias. Lo recuerdo como si hubiera sido al día siguiente, o quizá alguno otro de aquella semana, o de las inmediatas posteriores, y sin embargo todos los documentos contradicen mi memoria. Cartas, diarios, agendas, todos muestran de manera concluyente que ocurrió mucho después. Pero yo recuerdo lo que recuerdo, y debe de haber alguna razón para que sea así. Al salir del restaurante aquel día, veo a Bowerman ponerse su gorra de béisbol, arreglando su corbata de cordón, y le oigo decir: necesitaré que te reúnas con mi abogado John Jacqua. Nos ayudará a poner todo esto por escrito. Fuera como fuese, el caso es que al cabo de unos días, de unas semanas o de unos años, la reunión se desarrolló del siguiente modo. Me detuve ante la fortaleza de piedra de Von Wellman, y como siempre admiré el paisaje. Un lugar apartado, no había mucha gente que supiera hasta ahí. Tenía que enfilar Corbun Road en dirección de Mackenzie Drive, hasta encontrar un serpenante camino de tierra que se prolongaba durante un par de millas, colina arriba, a través del bosque. Al final llegabas a un claro con rosales, algunos árboles solitarios y una casa de aspecto agradable, pequeña pero con sólida fachada de piedra. Von Wellman la había construido con sus propias manos mientras estacionaba mi Valheim. Me pregunté cómo demonios la había ingeniado para llevar a cabo todo aquel trabajo agotador él solo. El hombre que mueve una montaña empieza a llevarse piedras pequeñas. Alrededor de la casa había un amplio porche de madera, con varias sillas plegables que también habían construido él. Tenía unas magníficas vistas al río Mackenzie, y no habría costado mucho convencerme si me hubiera dicho que me había puesto el río entre las dos orillas. Entonces lo vi de pie en el porche. Me miró de soslayo y se dirigió hacia mi coche bajando los escalones a grandes zancadas. No me acuerdo muy bien de lo que charlamos cuando se subió. Simplemente arranqué y enfilamos rumbo a casa de su abogado. Además de ser el abogado y el mejor amigo de Bowerman, Jacka era también su vecino más cercano. Tenía una propiedad de 600 hectáreas al pie de la montaña de Bowerman, un terreno llano de primera calidad a orillas de Mackenzie. Mientras conducía hacia ahí, era incapaz de imaginar en qué podía beneficiarme aquello. Yo me llevaba bien con Bowerman, desde luego, y habíamos hecho un trato, pero los abogados siempre fastidian las cosas. Están especializados en fastidiar. ¿Y los abogados mejores amigos? Bowerman tampoco hacía nada por tranquilizarme. Permanecía sentado con la espalda erguida y contemplaba el paisaje. En medio de aquel silencio atonador, yo mantenía la vista fija en la carretera y reflexionaba sobre la excentricidad de Bowerman, que impregnaba todo lo que hacía. Siempre iba a contracorriente. Siempre, por ejemplo, fue el primer entrenador universitario de los Estados Unidos que recalcó la importancia del descanso y otorgó tanto valor a la recuperación como al trabajo. Pero si te hacía trabajar, amigo mío, te hacía trabajar. Su estrategia para correr la milla era simple. Lleva un ritmo ágil en las dos primeras vueltas. Corre la tercera lo más rápido que puedas y triplica tu velocidad en la cuarta. Su estrategia tenía algo de zen, porque resultaba imposible y sin embargo funcionaba. Bowerman entrenó a más atletas capaces de correr una milla en menos de 4 minutos que nadie, ni antes ni después.
Sin embargo, yo no era uno de ellos, y ese día me pregunté si una vez más iba a quedarme atrás en aquella crucial última vuelta. Encontramos a Yakua de pie en su porche. Yo ya la había visto antes en una o dos competiciones de atletismo, pero nunca me había fijado detenidamente en él. Aunque llevaba gafas y se acercaba a la madurez, no se parecía en nada a mi idea de un buen abogado. Era demasiado robusto, demasiado bien parecido. Más tarde me enteré de que había sido una defensa estrella en el instituto y uno de los mejores corredores de 100 metros de la Universidad de Pomona. Todavía conservaba aquella reveladora potencia atlética de que fui testigo a través de su apretón de manos. Bakuro, me dijo, cogiéndome del brazo y conociéndome hasta su sala de estar. Iba a ponerte tus zapatillas, pero se me han llenado de esta mierda de vaca. Hacia uno de los típicos días de Oregón en enero, además de la lluvia fina, hacía un frío húmedo intenso. Me impregnaba todo, nos sentamos en torno a la chimenea en unas sillas, era la chimenea más grande que había visto nunca, lo bastante grande para asar un alce. Las potentes llamadas danzaban alrededor de varios troncos, del tamaño de las bocas de incendios. Por una puerta lateral apareció la esposa de Jacob con una bandeja, tazas de chocolate caliente. Me pregunto si quería nata montada o dulces de merengue. Nada, señora, gracias. Mi voz era 2 octavas más alta de lo normal. Ella inclinó la cabeza y me lanzó una mirada compasiva. Chico, te van a despellejar vivo. Yaguas bebió un sorbo de su taza y se limpió la nata de sus labios, y comenzó. Habló un poco sobre el atletismo en pista de Oregón, y sobre Bowerman. Llevaba unos vaqueros azules sucios y una camisa de franela, arrugada, y no podía dejar de pensar en lo poco abogado que parecía. Luego dijo que nunca había visto a Bowerman entusiasmarse tanto con una idea. Me gustó cómo sonó eso. Sin embargo, añadió, el entrenador no le parece también ir a medias. No quiere estar al mando y tampoco quiere enfrentarse contigo nunca. ¿Qué opinas si lo partimos al 51 y el 49%, si te damos el control operativo? Su actitud era la de un hombre que trataba de ayudar, de hacer que saliéramos todos ganados. Confía en él. Me parecía bien, dije. ¿Eso es todo? Él asistió con la cabeza. Trato hecho, preguntó. Trato hecho, respondí. Los tres nos dimos la mano, firmamos papeles, y yo pasé a ser socio de manera legal y vinculante del todopoderoso Bowerman. La señora Yaqua preguntó si me apetecía más chocolate caliente. Sí, por favor, señor. Y tendríamos unos dulces de merengue. Aquel mismo día escribí más tarde en Notisqua y les propuse ser el distribuidor exclusivo de zapatillas Tiger en el oeste de Estados Unidos. Luego les pedí que me enviaran 300 pares lo antes posible, a $3.33 el par, presumada aproximadamente $1,000 en zapatillas. A pesar de la contribución de Warren, era menos de lo que yo tenía. De nuevo fui a darle el sablazo a mi padre, pero esta vez se plantó. No le importaba ayudarme a empezar, pero no quería que acudiera al año tras año. Además, él creía que todo aquel asunto era una chorrada. No me había enviado a Oregón y a Stanford, añadió, para que no me convirtiera en un vendedor de zapatos a domicilio, andar por ahí haciendo el burro, así como lo defendió. Luego me dijo, ¿cuánto tiempo piensas andar por ahí haciendo el burro con esas zapatillas? Me encogí los hombros. No le sé, papá. Mira, a mi madre, como costumbre, no dijo nada. Se limitó a sonreír de una forma vaga y encantadora. Yo había heredado su timidez. Eso estaba claro. A menudo deseaba haber heredado también su atractivo. La primera vez que mi padre se fijó en mi madre, creyó que era un maniquí. Él caminaba por delante de los únicos grandes almacenes de Rostamur, y allí estaba, de pie en el escaparate, siendo de modelo y luciendo un vestido de noche. Al darse cuenta de que era de carne y hueso, fue directamente a casa. Le pidió a su hermana que averiguara el nombre de aquella guapísima moza, y su hermano lo hizo. Se llamaba Lotta Hatfield, lo dijo. 8 meses después, mi padre la convirtió en Lotta Knight. Por aquel entonces mi padre estaba en camino de convertirse en un abogado establecido y de escapar de la terrible pobreza que había defendido su infancia. 30. Tenía 28 años. Mi madre, que acaba de cumplir 21, había crecido aún más pobre que él. Su padre era maquinista de tren. La pobreza era una de las pocas cosas que tenían en común. Representaba el clásico ejemplo de atracción de los opuestos. Mi madre, alta, deslumbrante, amante del aire libre
Siempre estaba buscando sitios donde recuperar la paz interior perdida. Mi padre, bajo de aspecto anodido y con gruesas gafas sin montura para conseguir su tremenda miopía, se hallaba inmerso en una repulsiva batalla diaria que es superar su pasado para ser responsable principalmente a través de los estudios y el trabajo duro. Fue el segundo en su clase de Derecho de Facultad y nunca se cansó de quejarse en lo único probado de su experiencia académica. Él creía que el profesor la había castigado por sus creencias políticas. Cuando sus personalidades contrarias le ocasionaban problemas, echaba mano de aquello que más profundamente tenían en común: su creencia en que las familias es lo primero. Cuando aquel consenso no funcionaba, venían días difíciles y noches. Mi padre se le daba la bebida, mi madre se convertía en piedra. Sin embargo, la apariencia de mi madre podía resultar engañosa, peligrosamente además. Por su silencio la gente suponía que era sumisa y ella solía recordarles las diversas y llamativas formas que se equivocaban. Por ejemplo, hubo una época en que mi padre se negaba a reducir su ingesta de sal a pesar de las advertencias del médico, ya que tenía la tensión alta. Mi madre se limitó a llenar todos los saleros de la casa con leche de polvo. Otros días mis hermanas y yo peleábamos y gritábamos durante toda la comida ignorando las peticiones de mi madre que nos calláramos. Entonces de repente ella soltó un grito temblando y estrechó un sándwich de ensalada, huevo contra la pared. Luego salió a la casa, cruzó el jardín y desapareció. Nunca olvidaré la imagen de aquella ensalada y huevo resbalando lentamente en la pared, mientras el vestido de tirantes de mi madre se desvanecía entre los árboles distantes. Y hasta aquí le vamos a dejar en la página 56.